Recuerdo con exactitud el momento en que mi mundo se quebró. Era temprano por la mañana, de esos días que traen un frío suave incluso dentro de la casa. Estaba tomando mi café negro de siempre, deslizando el dedo por el teléfono, esperando ver un mensaje de mi hijo, algo simple, quizás un «Buenos días, mamá». En lugar de eso, apareció una notificación de una página de noticias que yo seguía solo porque a veces mencionaban los logros de mi hijo. La abrí sin pensar, sin imaginar que ese simple toque dividiría mi vida en un antes y un después. El titular me golpeó como un impacto físico. El millonario tecnológico Gabriel Turner anuncia la fecha de su boda. Fotos reveladas. Mi pulgar se detuvo. Mi respiración también. Parpadeé, convencida de que el estrés o la edad me estaban jugando una mala pasada. Pero no. Las fotos eran reales. Mi hijo, vestido elegantemente con un traje gris carbón, posaba junto a una joven radiante con un vestido de compromiso. Sus manos entrelazadas, sus sonrisas llenas, sus miradas, alegres, seguras, completas. Mi corazón retumbó al deslizar hacia abajo. Ceremonia privada, decía el artículo. Lista exclusiva de invitados, seleccionada personalmente por el novio. Mis dedos temblaban mientras buscaba algo, lo que fuera, que me mencionara a mí. Una frase, una referencia, una línea que reconociera mi existencia. No encontré nada. Entonces la vi, una captura de pantalla de la invitación oficial, elegante, en relieve, con destellos dorados. Amplié la imagen hasta que los píxeles se desenfocaron, pero no había error. Mi nombre no estaba ahí. No oculto, no abreviado, no olvidado, simplemente eliminado de su mundo. Dejé el teléfono sobre la mesa con lentitud, como si un movimiento repentino pudiera romper los últimos fragmentos de la maternidad en la que había derramado mi vida entera. No fue la ira lo primero que sentí, fue algo más frío, más agudo. El peso insoportable de ser excluida del futuro de tu propio hijo. Si estás escuchando mi historia hoy, quiero que sepas algo. La sanación no comienza cuando el dolor desaparece. Comienza cuando por fin lo enfrentamos. Así que antes de llevarte por las horas, los días y los recuerdos que siguieron a aquella mañana, te pido que te quedes conmigo. Escucha con atención. Cada elección, cada silencio, cada herida importa. Y si estás viendo este video ahora mismo, te invito a suscribirte, dar like y comentar desde qué país y ciudad nos estás viendo, porque historias como la mía no son raras. Madres de cada rincón del mundo cargan cicatrices invisibles marcadas por los hijos que alguna vez llevaron en sus brazos. Tal vez conoces este dolor, tal vez lo temes, tal vez lo estás viviendo ahora. Mi camino no empezó con la exclusión, empezó con la entrega. Crié a mi hijo sola después de que su padre se marchara cuando Gabriel aún estaba aprendiendo sus primeras palabras. Tomé turnos extra, remendé los mismos zapatos 3 veces, me salté la cena más noches de las que puedo contar, pero nunca me arrepentí de ningún sacrificio. Él era mi sol, mi propósito, todo mi horizonte. A medida que creció, su mundo se expandió y el mío se contrajo alrededor de él. Celebré cada logro, desde premios escolares hasta reconocimientos nacionales. Cuando construyó su primer prototipo de software a los 17, me abrazó y dijo, «Mamá, nada de esto existiría sin ti». Guardé esa frase como un tesoro. Pero la vida cambia en silencio. A veces la distancia no llega con una pelea, llega con el éxito, con gente nueva, con círculos nuevos que pulen a una persona hasta que quienes la formaron se vuelven invisibles. No me di cuenta de que el desvanecimiento había comenzado hasta que ya era demasiado tarde. Esta es la historia de lo que ocurrió después de que descubrí su boda en Internet y de lo que pasó cuando decidí enfrentar la verdad de frente. Pasé el resto de aquella mañana sentada al borde de mi cama, sosteniendo el teléfono como si fuera
una reliquia frágil. Mis manos estaban frías, mi pecho apretado, como si la casa misma hubiera dejado de respirar conmigo. Seguí leyendo la captura de la invitación una y otra vez, esperando que se revelara alguna explicación oculta, un error de impresión, un descuido, un fallo técnico. Pero la verdad me miraba de vuelta, nítida e innegable. La ausencia de mi nombre no era un accidente. Mi hijo había diseñado intencionalmente un momento para celebrar su futuro mientras eliminaba cualquier rastro de su pasado. La primera persona a la que llamé fue a mi hermana. Respondió al segundo timbre, alegre, sin imaginar la tormenta que ya se estaba desatando dentro de mí. Cuando le conté, su risa desapareció. «Debe haber una razón», dijo. «Habla con él». Pero yo no sabía cómo hablar cuando las palabras dentro de mí estaban hechas de vidrio. Decidí enviar un mensaje sencillo, no uno lleno de reproches o dolor, solo una pregunta suave que solo una madre podría escribir. «Vi tu anuncio de boda hoy. Estoy orgullosa de ti. ¿Podemos hablar?» El mensaje se marcó como visto en segundos, pero no llegó respuesta, ni una palabra, ni un emoji, ni siquiera un reconocimiento frío. El silencio se asentó como polvo a mi alrededor, espeso y sofocante. Me obligué a respirar, a moverme, a funcionar. Preparé el desayuno, aunque apenas probé un bocado. Lavé los platos, aunque mi visión se nublaba. Cada gesto cotidiano se sentía fuera de lugar, como actuar en una vida que ya no me pertenecía. Me pregunté por su prometida, qué sabía sobre mí, qué creía, qué historias le habrían contado. Me habría pintado él como una carga, una sombra, una reliquia de una vida que había superado. A medida que pasaban las horas, los recuerdos brillaban con crueldad. Las noches en vela cosiendo sus proyectos escolares, las mañanas caminando bajo la lluvia para acompañarlo al autobús, las tardes en que él me esperaba en la puerta, saludando con la mano, gritando «¡Mamá!», como si yo fuera la parte más luminosa de su mundo. Esos recuerdos ahora se sentían prestados, como si pertenecieran a otra vida. Al caer la tarde, mi hermana vino y me insistió para que pasara la noche en su casa. «No deberías estar sola», dijo, pero la soledad no tenía que ver con estar en una habitación sin compañía. Tenía que ver con descubrir que la única persona a quien había dedicado mi vida entera ahora me consideraba prescindible. Esa noche, acostada en su sofá, finalmente dejé caer las lágrimas, primero en silencio, luego sin control. No por la boda en sí, sino por la verdad escondida detrás. Mi hijo ya no me veía como parte de su historia. En la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, incapaz de quedarme inmóvil. Mi hermana ya estaba en la cocina, calentando pan y sirviendo té, fingiendo no observarme. Tenía los ojos hinchados, la garganta ardiendo, pero dentro de mí se había instalado una determinación extraña. No podía seguir suspendida en ese silencio. Necesitaba respuestas, no para forzarme en una boda, sino para recuperar la dignidad que se me había escapado de las manos en el momento en que vi aquel anuncio. Volví a casa y me senté en la pequeña mesa de madera que alguna vez sostuvo pasteles de cumpleaños, tareas escolares y meriendas tardías con mi hijo. Abrí la laptop y escribí el nombre de Gabriel en la barra de búsqueda. Aparecieron artículos, entrevistas, fotos de conferencias, premiaciones. Él lucía confiado, pulido, intocable. Hice clic en un video reciente donde hablaba de construir un legado. Su voz, antes suave y juvenil, ahora tenía una dureza que no reconocí. Deslicé entre comentarios de admiradores que elogiaban su brillantez. Enterrado entre ellos, encontré uno escrito por alguien que decía haber trabajado en su empresa. El comentario mencionaba que Gabriel mantenía su vida personal limpia, que se distanciaba de cualquier cosa que lo hiciera ver ordinario. Me quedé helada. ¿Ordinario? ¿Era eso lo que yo representaba para él? Una mancha en su imagen cuidadosamente construida.
Cerré la laptop y apoyé la frente en mis manos. Intenté recordar la última vez que me visitó, la última vez que compartimos una comida, la última vez que llamó sin prisa. Lentamente, con dolor, comprendí que esos momentos estaban más lejos de lo que quería admitir. Su éxito lo había llevado hacia arriba y en algún punto del camino él había cortado la cuerda que nos unía. Decidí contactar a alguien más, una antigua vecina que ahora trabajaba como recepcionista en la empresa de Gabriel. Respondió de inmediato. Cuando le pregunté si sabía algo de la boda, dudó. Su pausa era pesada, cargada de una verdad que no quería decir. Finalmente murmuró: escuché que quiere mantener una imagen muy exclusiva. Quizá piensa que su pasado no encaja. Sus palabras no fueron crueles, fueron honestas, y esa honestidad dolió más que cualquier mentira. Después de colgar, me quedé sentada mirando la puerta del refrigerador. Todavía tenía imanes de la infancia de Gabriel, un proyecto escolar con forma de cohete, una foto familiar descolorida tomada en un estudio barato, una nota que él me escribió una vez que decía: «Mamá, eres mi heroína». Pasé los dedos temblorosos por los bordes de esa nota. Era absurdo cómo un simple papel podía contener más calidez que el hombre en el que se había convertido. En medio de mi tristeza, mi teléfono vibró. No era un mensaje de él, no, él seguía en silencio, sino una notificación de sus redes sociales. Una nueva publicación, una foto del lugar de la boda. Rosas blancas, candelabros de cristal, un lago brillando detrás de un muro de vidrio. Amplié la imagen hasta distinguir el reflejo de los invitados en las ventanas. Filas de sillas. Ninguna reservada para la mujer que lo crió. Mi respiración se cortó, pero algo cambió dentro de mí. Se había cruzado una línea, no por sus decisiones, sino por mi aceptación de ellas. Comprendí que esperar una explicación solo profundizaría la herida. Necesitaba enfrentarlo. No como una madre suplicando por migajas de atención, sino como una mujer que merecía respeto, independientemente de su riqueza o imagen. Me cambié de ropa, recogí mi cabello y conduje hasta la sede de su empresa. El edificio se alzaba sobre la ciudad, todo vidrio y acero, reflejando un cielo demasiado pulido para ser real. Al entrar por las puertas giratorias, la recepcionista abrió los ojos con sorpresa al reconocerme. «Necesito 10 minutos», dije con serenidad. «Solo 10». Asintió, hizo una llamada y me pidió que esperara. Mientras me sentaba en el vestíbulo impecable, rodeada de trofeos y pisos brillantes, comprendí que ese era el lugar más cercano a mi hijo al que había estado en meses. Y supiera o no si él aceptaría verme, supe una verdad, con claridad dolorosa. Yo había terminado de dejar que el silencio hablara por él. Esperé en ese vestíbulo el tiempo suficiente para que el tic-tac del reloj decorativo se hundiera en mis huesos. Cada segundo afilaba la realidad de lo que estaba a punto de enfrentar. Cuando el ascensor finalmente se abrió, Gabriel no bajó. En su lugar, una joven asistente se acercó con una sonrisa cautelosa, como si manipulara vidrio frágil. «Señora Turner, el señor está en una reunión», dijo. «Una reunión». La palabra resonó en mi pecho como un tambor hueco. Me levanté despacio y respondí: «Dígale que su madre está aquí. La reunión puede esperar 10 minutos». Su expresión se tensó. No estaba acostumbrada a que alguien la desafiara. Caminó para hacer una llamada. Minutos después, las puertas del ascensor se abrieron de nuevo, esta vez con un ritmo distinto. Gabriel salió ajustándose el saco, los ojos fijos en algún punto por encima de mí. Cuando finalmente bajó la mirada y me vio, algo parpadeó en su rostro. No fue alegría, no fue vergüenza, algo más cercano a la incomodidad. «Mamá, no esperaba», empezó, pero levanté mi mano suavemente. «Tenemos que hablar», dije. Él dudó. Miró hacia las puertas de vidrio como buscando una salida y luego asintió. Me condujo a una sala de reuniones privada.
Las paredes eran blancas impecables, la mesa pulida, las sillas diseñadas para personas que nunca habían cargado bolsas de compras ni lavado platos de madrugada. Cuando cerró la puerta, el silencio entre nosotros se volvió más pesado que cualquier discusión que alguna vez evitamos. Se apoyó en la mesa, los brazos cruzados, fingiendo una seguridad que no dominaba por completo. Me senté frente a él, regulando mi respiración. «Anunciaste tu boda en Internet», dije en voz baja. «Miles de desconocidos lo vieron antes que tu propia madre». Él desvió la mirada. Soltó un suspiro corto. «Mamá, no fue personal. Solo quería manejarlo de manera privada». Solté una risa amarga, suave pero cortante. «¿Privada? Lo publicaste al mundo. Solo no me lo dijiste a mí». Su mandíbula se tensó. Un viejo hábito defensivo que adoptó en la adolescencia cuando se sentía acorralado. «Pensé que no querrías venir», murmuró. Esas palabras fueron hielo directo al pecho. «¿Por qué?», pregunté. «¿Qué te hizo pensar que una madre no querría ver casarse a su hijo?». Él no respondió de inmediato. Se frotó la nuca. Un gesto que me devolvió la imagen del niño que una vez se escondió detrás de mí después de romper la ventana del vecino. «Mamá, mi vida es diferente ahora», dijo al fin. «La gente espera ciertas cosas de mí. Inversionistas, socios, clientes. Mi vida es complicada». Mantuve su mirada, negándome a dejar que esas palabras quedaran flotando sin respuesta. «¿Y yo soy una complicación?». No dijo que sí. No dijo que no. El silencio entre nosotros habló por él. Mi presencia ya no encajaba en el mundo que había construido. «Tú construiste esta vida», dije, con la voz temblando pese a mis esfuerzos, «pero yo te cargué durante la anterior y en algún punto decidiste borrar la versión de ti que vino de aquí, de esta casa, de esta mujer, de estas manos». Levanté mis palmas, marcadas por años de trabajo, para que él viera la verdad grabada en mi piel. Por un momento, las miró como si fueran objetos que no recordaba haber visto. Sus ojos se suavizaron brevemente. «No quise lastimarte», susurró. «Pero las disculpas sin acción son solo dagas envainadas». Me levanté despacio, sintiendo el peso de los años extendiéndose detrás de mí. «No necesitabas querer hacerlo», respondí. «Solo necesitabas hacerlo». Sus hombros se hundieron, una grieta abriéndose en la fachada que el mundo aplaudía. «Mamá, lo siento», dijo de nuevo, esta vez más alto, como si el volumen pudiera sustituir la sinceridad. Negué con la cabeza despacio. «Perdón no es la invitación que nunca enviaste. Perdón no es el asiento vacío en tu ceremonia. Perdón no basta para reconstruir lo que elegiste romper». Su respiración se quebró, y por primera vez en mucho tiempo, lució pequeño dentro de la oficina que había levantado como un castillo. Puse mi mano en la manija de la puerta. «Algún día», dije, «entenderás lo que una madre carga y lo que pierde cuando su hijo olvida el camino que lo formó». No esperé su respuesta. Salí del edificio con la espalda más recta que al entrar, entendiendo algo con dolorosa claridad. Él no era el único que, los días que siguieron, avanzaron de manera extraña, lentos por la mañana, pesados por la tarde y dolorosamente silenciosos por la noche. No le conté a nadie sobre la confrontación, excepto a mi hermana, que intentó consolarme con frases suaves que no alcanzaban los lugares donde dolía. Seguía esperando que Gabriel llamara, que enviara un mensaje, que mostrara algún movimiento hacia reparar lo que había quebrado. Pero el teléfono permaneció mudo. Cada vibración que creí sentir era solo mi imaginación, el eco de una esperanza que quería sobrevivir aún sin motivos. Cuando llegó la semana de la boda, toda la ciudad parecía vibrar con la noticia. Circulaban artículos sobre flores importadas, una orquesta privada, catering gourmet y 1000 detalles diseñados para la perfección. Intenté no mirar, pero su presencia invadía cada rincón de mi espacio digital, como si el mundo insistiera en recordarme el lugar del que había sido excluida.
Un titular mencionaba que la ceremonia sería transmitida en vivo para invitados selectos. Cerré la laptop antes de que la página cargara por completo. La noche antes de la boda no pude dormir. Caminé por la casa tocando objetos que guardaban pedazos de nuestro pasado compartido. Una cuchara de madera quemada por años de cocinar para él. El sillón desgastado donde él se quedaba dormido después de estudiar. El pasillo marcado con líneas de crecimiento dibujadas en cada cumpleaños. Mi hogar era un museo de una infancia que él ya no reconocía. Me detuve frente a la puerta de su antiguo cuarto y dudé antes de abrirla. La habitación olía levemente a polvo y a nostalgia, como un recuerdo que se negaba a desaparecer. Me senté en su cama y dejé que el silencio me envolviera. En ese momento entendí que necesitaba recuperar mi propio lugar en el mundo. Durante años, mi valor había estado atado a ser su madre, a dar sin límites, a sacrificar sin ruidos. Pero la maternidad no termina cuando un hijo crece. Continúa en las decisiones que tomamos, en los límites que aprendemos a trazar, incluso cuando duelen. Susurré en la habitación vacía. Te casas mañana, y no voy a perseguir un espacio que tú mismo decidiste negar. En la mañana de la boda, la luz entró por mis cortinas tibia e indiferente. Me puse un vestido sencillo, no porque fuera a asistir al evento, sino porque me negaba a llorar en sombras. Preparé el desayuno, regué mis plantas y salí a sentarme en el porche. Los niños reían en la calle. Un vecino saludó. La vida seguía, ajena a la guerra silenciosa en mi pecho. Respiré despacio, llenando mis pulmones con el aire común de una mañana común. El mismo tipo de mañana que le había dado a él 1000 veces. Al mediodía mi hermana llegó sin avisar con una cesta de comida. Insistió en llevarme al lago donde solíamos hacer picnics cuando Gabriel era pequeño. No debes pasar este día sola, dijo sin pena, solo firmeza. Acepté. No por necesidad de distracción, sino por la urgencia de recuperar las partes de mi vida que existían fuera de él. En el camino pasamos anuncios y pósters de eventos locales, pero nada sobre la boda. El mundo era demasiado grande para girar alrededor de un solo dolor. Encontramos un sitio tranquilo bajo un roble junto al agua. El lago brillaba bajo el sol y la brisa olía a pasto y lluvia lejana. Mientras extendíamos la manta y sacábamos los sándwiches, algo dentro de mí se aflojó. El cielo no conocía mi tristeza. El agua no reflejaba mi ausencia en una ceremonia llena de lujos. La naturaleza avanzaba a su ritmo, indiferente a las heridas humanas. Por primera vez en días, sentí un leve alivio. Hablamos de cosas simples. El jardín de mi hermana, recuerdos de nuestra infancia, la vez que Gabriel intentó construir una balsa y se hundió en minutos. Reímos suavemente, una risa que no borra el dolor, pero lo vuelve soportable. No miré mi teléfono. No quería saber la hora, ni imaginar en qué parte de la ceremonia él estaría. Ese día no se trataba de la boda. Ese día se trataba de sobrevivirla con dignidad. Cuando el sol comenzó a ponerse, coloreando el cielo de naranja y rosa, miré el agua y susurré para mí, él hizo su elección, y yo haré la mía. No era una declaración de rencor ni de revancha, solo el reconocimiento de que no podía seguir viviendo bajo la sombra de sus decisiones. Mi vida era más que una invitación ausente. Mientras guardábamos nuestras cosas para regresar, mi teléfono vibró por primera vez en todo el día. No era una llamada, no era un mensaje suyo, solo una alerta de noticias anunciando que la ceremonia había terminado hermosamente. Miré la pantalla unos segundos y luego apagué el teléfono por completo. Me levanté, sacudí el pasto de mi vestido y entendí algo inesperado. No había perdido a mi hijo ese día. Me había reencontrado a mí misma. Pasaron 2 semanas después de la boda, cada día más silencioso que el anterior. Volví a mi rutina,
hacer compras los jueves, lavar la ropa los domingos, el mismo camino al mercado, la misma cajera que siempre preguntaba por mi hijo. Aprendí a responder con una sonrisa suave que no revelaba la fractura debajo. La gente asumía que la distancia significaba madurez, no abandono. Y yo ya no ofrecía explicaciones. Algunas verdades eran demasiado frágiles para colocarlas en manos descuidadas. Una tarde, mientras barría el porche, escuché que un motor disminuía la velocidad frente a mi casa. Levanté la mirada y vi un sedán negro que reconocí de inmediato. Pertenecía a uno de los empleados de Gabriel. La ventana bajó y un hombre con camisa impecable salió ajustándose la corbata como si estuviera por iniciar una negociación. «¿Señora Turner?», preguntó. Asentí, ya intuyendo la naturaleza de la visita en la rigidez de sus hombros. «El señor Turner quiere verla. Me pidió traerla a su casa. No me moví. ¿De verdad quiere verme?», respondí suavemente. «¿O quiere tranquilizar su conciencia?». El hombre titubeó, incapaz de responder la pregunta que estaba entre mis palabras. Le dije que no estaba disponible y seguí barriendo. Se marchó sin insistir, pero en cuanto el coche se alejó, supe que eso no era el final. Llega un momento en que las consecuencias dejan de tocar suavemente y empiezan a golpear con fuerza. Y por primera vez me sentí preparada para escucharlas, no como una madre mendigando un lugar en el mundo de su hijo, sino como una mujer que había reconstruido su columna vertebral con los fragmentos que él dejó atrás. 3 días después, escuché golpes en mi puerta, fuertes, apurados, inconfundiblemente familiares. La abrí y encontré a Gabriel allí, sin afeitar, con los ojos cargados de una mezcla extraña de cansancio y miedo. No se parecía al millonario pulido de las revistas. Parecía un niño que había vagado demasiado lejos de casa y no sabía regresar. «Mamá, por favor, ¿podemos hablar?». Su voz temblaba. Algo dentro de mí se ablandó, pero no me hice a un lado. No estaba lista para dejarlo entrar a un hogar que él había abandonado sin mirar atrás. «Tuviste todas las oportunidades para hablar», dije con cuidado. «Elegiste el silencio». Tragó duro, cambiando de postura como quien se encuentra sobre un suelo inestable. «Cometí un error», susurró. «Uno enorme». Crucé los brazos, obligándome a no desmoronarme ante la vulnerabilidad de su mirada. «¿Por qué me borraste de tu boda?», pregunté. Cerró los ojos brevemente antes de responder. «Su familia, los inversionistas, la gente decía que luciría mejor si todo se veía pulido. Dijeron que mi origen no encajaba». Alzó la vista, el dolor retorciéndose en sus facciones, y los escuché. No debía hacerlo, ahora lo sé. Su confesión dolió más que un cuchillo, no porque fuera inesperada, sino porque era la verdad que temí durante años. No se avergonzaba de mí, se avergonzaba de dónde venía. Di un paso atrás, no de él, sino del peso que cargaba esa revelación. «El éxito construido sobre la vergüenza es una estructura frágil», dije en voz baja. «Algún día colapsa, y cuando lo haga, las personas que borraste no estarán ahí para sostenerla». Pasó una mano por su cabello, con lágrimas formándose en sus ojos. «Mamá, después de la boda, durante la ceremonia, no podía dejar de mirar el espacio donde deberías haber estado. No podía dormir. No podía concentrarme. No podía sacarme de la cabeza tu rostro cuando saliste de mi oficina. Su voz se quebró. Te hice daño y no sé cómo repararlo». Cerré los ojos un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Las disculpas solo pesan cuando van acompañadas de acción. Y aún así, escuché sinceridad bajo su voz temblorosa, algo crudo, algo real. «No puedes arreglar lo que pasó», dije, «pero puedes aprender de ello». Dio un paso adelante, desesperado. «Quiero que vuelvas a mi vida, quiero que la conozcas, quiero que seas parte de todo. Por favor, dame la oportunidad de enmendarlo».
Su súplica no estaba ensayada, venía de un lugar despojado de orgullo. Por primera vez en mucho tiempo no hablaba como el hombre que el mundo admiraba, hablaba como el hijo que yo había conocido. Abrí la puerta un poco más, no como una rendición, sino como un comienzo. «Entra», dije con suavidad. «Hablamos adentro, no en la puerta». Exhaló temblando y dio un paso al interior, sus hombros hundiéndose de alivio. Mientras observaba las paredes y las fotos familiares, sus ojos se ablandaron con una nostalgia arrepentida. «Extrañaba este lugar», murmuró. No respondí. Algunas verdades no necesitan palabras. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma que había sostenido tanto de nuestra historia, y por primera vez en años habló con honestidad. Me contó sobre presiones, inseguridades, expectativas, el miedo constante de decepcionar al mundo. Y yo escuché, no como una madre reclamando a su hijo, sino como una mujer abriendo una ventana para que el pasado respirara. Y entre sus confesiones y mis silencios, algo frágil comenzó a repararse, no perfecto, no de inmediato, pero lo suficiente para mostrar que la vida a veces concede segundas oportunidades a quienes están dispuestos a enfrentar sus propias sombras. Cuando Gabriel se fue aquella noche, la casa volvió a quedarse en silencio, pero no con el silencio que antes tallaba heridas en mi pecho. Este silencio era distinto. Llevaba posibilidad en lugar de pérdida, aceptación en vez de desesperación. Sabía que no podríamos borrar lo ocurrido, y tal vez no debíamos hacerlo. Algunas fracturas no desaparecen, simplemente se convierten en parte de la estructura, recordatorios de los lugares por donde la luz logró entrar. Mientras lavaba las tazas que habíamos usado, sentí dentro de mí una suavidad que había estado dormida por demasiado tiempo. Entonces comprendí algo simple pero profundo. Las madres no se definen por invitaciones, ceremonias o imágenes pulidas. Se definen por la resiliencia que construyen en los espacios donde el amor es puesto a prueba. Durante años reduje mi valor para encajar en las sombras de sus logros, olvidando que yo también llevaba una historia hecha de sacrificio, resistencia y silenciosa fortaleza. Su disculpa no restauró mágicamente todo, pero abrió una puerta que ninguno de los dos se había atrevido a tocar. Esa noche, antes de apagar las luces, susurré una verdad a la quietud de mi hogar. El perdón no es un premio, es una liberación. Y por primera vez me permití avanzar hacia un futuro no moldeado por quien se había convertido mi hijo, sino por quien yo finalmente estaba eligiendo ser.